Hola, mi nombre es Emanuel Portilla Bravo. Soy magíster en Deporte y Actividad Física de la Universidad del Cauca y mentor del semillero Sísamo del Grupo de Investigación de Salud y Motricidad Humana. Hoy les vengo a hablar sobre un tema bastante interesante en el deporte competitivo, que es la potencia del salto después de la aplicación de dos métodos de entrenamiento de la flexibilidad. En este caso, empezamos a hablar de la flexibilidad, ya que anteriormente se conocía la flexibilidad como una capacidad física que es importante entrenarla, pero que también nos va a generar ciertas limitaciones o cierta disminución sobre la potencia y la producción de fuerza. Hoy en día esto ha tenido su controversia. ¿Por qué? Porque los estudios actuales nos dicen que no todos los métodos de entrenamiento de la flexibilidad son perjudiciales para la producción de fuerza. En este caso, el FNP o la facilitación neuromuscular propioceptiva y el foam roller son esos aliados que tenemos en el entrenamiento deportivo y queremos ver cuáles son sus efectos en la producción de fuerza como tal. Como objetivo general, nos planteamos inicialmente determinar cuáles son los cambios en el salto vertical, ¿sí? Que es un test que nos ayuda a nosotros a determinar la potencia de los miembros inferiores después de la aplicación de estas dos técnicas, tanto el foam roller como el FNP. Aquí en estas imágenes podemos ver cómo los deportistas utilizan el rodillo de espuma y acá cómo realizan la técnica FNP o facilitación neuromuscular propioceptiva. Metodológicamente, el proyecto se basa en un enfoque cuantitativo, cuasi experimental, de corte longitudinal y en el que buscamos correlacionar todas las variables para ver de manera más objetiva cuál es el efecto de la flexibilidad sobre la potencia. Es clave aclarar de que este estudio respeta todos los aspectos éticos y legales del Ministerio de Salud, la Declaración del Helsinki y por ende el Comité de Ética de la Vicerrectoría de Investigaciones de nuestra universidad pues nos avaló para hacer el estudio con seres humanos. El procedimiento básicamente se divide en tres fases. Una primera fase que es la preevaluación de las capacidades flexibilidad y salto de los deportistas. Una segunda fase que es la intervención como tal y una posterior u última fase que nos vuelve a evaluar a los deportistas para ver cuáles fueron los cambios después de esas semanas de intervención. Inicialmente a los deportistas se les aplica un calentamiento sobre banda, se les realiza el test de Sit and Reach para ver cuál es el nivel de flexibilidad de los miembros inferiores y de la columna lumbar. Se evalúa también la movilidad o la capacidad de movimiento de la articulación de la cadera con la pierna extendida a través de un goniómetro digital que se conoce como el test de elevación de pierna recta, tanto de derecha como de izquierda. Y posterior a estos test, ubicamos los electrodos de electromiografía. La electromiografía en este caso, ¿para qué nos sirve? Esta herramienta tecnológica nos va a ayudar a determinar mediante unos electrodos ubicados estratégicamente cuál es el nivel de activación de los músculos isquiosurales, específicamente el semitendinoso y el bíceps femoral, la cabeza larga. Después de colocar los electrodos de electromiografía, vamos a pedirle a los deportistas que realicen 5 saltos diferentes. Todos estos saltos están validados por el test de Carmelo Bosco, quien nos plantea que el salto SJ o Squat Jump, el CMJ, el Abalacop y los saltos unipodales tanto de derecha como izquierda nos va a ayudar a determinar mediante la altura cuál es la potencia de los miembros inferiores. Después de realizar toda esta preevaluación, se hace, como les decía anteriormente, la intervención durante 8 semanas. Para hacer esta intervención, ¿qué necesitamos? Dividir a la población en 3 grupos, 2 grupos experimentales y un grupo control. A los 2 grupos experimentales se les va a aplicar a cada uno un programa diferente. Al grupo número 1 se le aplica el programa de foam roller, al grupo número 2 se le aplica el programa de FNP y el grupo número 3 o grupo control no se le hace ningún estímulo en cuanto a la capacidad de flexibilidad netamente dicha. El grupo foam roller se le aplica durante 3 días, lunes, miércoles y viernes se les aplica esta serie de ejercicios donde involucramos músculos de miembros inferiores, tanto de la zona posterior como de la zona lateral, la zona media y la zona anterior. Y la técnica FNP o al segundo grupo se le aplican también durante estos 3 días, lunes, miércoles y viernes, diferentes ejercicios de estiramiento mediante esta técnica de diferentes posiciones. Hacemos los ejercicios tanto en bípedo como en sedente como acostado y todos tienen la misma duración, 15 minutos por sesión. Estos ejercicios semana a semana se van modificando. ¿Cómo se modifican? Según la escala de Borg. La escala de Borg me permite a mí
implementar una mayor intensidad a cada ejercicio, hacerlo más intenso a una mayor velocidad o con una duración de cada ejercicio un poco más extensa. Esa fue la manera en cómo fuimos progresando semana a semana. Y como les decía, el tercer grupo o grupo control pues no recibe ningún estímulo por parte de las técnicas de flexibilidad previamente dichas. Ya a la hora de los resultados vamos a encontrar de que, aunque no era una variable que queríamos determinar objetivamente, sí fue una variable que evaluamos, que fue el porcentaje de grasa. Nos dimos cuenta, y para nosotros fue de gran asombro esos resultados, porque vemos que el grupo al cual se le aplicó el foam roller disminuyó el porcentaje de grasa en 9.8. El grupo que se le aplicó el FNP disminuyó su porcentaje de grasa en un 8.8% y el grupo control en un 8%. Aparte de que hubo una disminución en los porcentajes de grasa, también es importante acotar de que la potencia del salto en centímetros del grupo foam roller mejoró en comparación con el porcentaje de grasa. Es decir, ellos disminuyeron más porcentaje de grasa y la altura del salto aumentó, lo cual para nosotros pues fue un asombro bastante interesante. El grupo FNP también tuvo una disminución del porcentaje de grasa, pero la altura pues no generó significancia estadística. Y el porcentaje de grasa, al correlacionarla con los test de flexibilidad, pues no mostró en ninguno de los tres grupos ninguna significancia estadísticamente significativa, valga la redundancia. Ya en cuanto a la evaluación por grupos, vamos a ver que la altura de los saltos en el grupo número 1 o grupo foam roller aumentó. La barra azul me muestra cuál es la altura de los saltos en el pretest o en la primera evaluación, y la barra gris es la evaluación en altura del salto posterior a la implementación o posterior a la intervención durante 8 semanas. Vamos a ver que los saltos SJ, CMJ, Abalakov y altura unipodal izquierdo obtuvieron una mejoría en la altura y el unipodal derecho obtuvo una disminución en la altura, siendo, como lo muestra aquí la tabla, siendo el CMJ, el Abalakov y el unipodal derecho los que mostraron una significancia estadística. En cuanto al grupo FNP, también encontramos que hubo una mejoría en los saltos, una mejoría en la altura de los saltos, pero el CMJ, el Abalakov y el unipodal derecho son los que mostraron significancia estadística. Como tal, el grupo control pasó todo lo contrario. En el grupo control vemos como la barra azul, que es el salto o la altura del salto antes de la intervención, obtuvo una disminución. Es decir, los deportistas que no tuvieron ningún estímulo por parte de ninguna técnica de flexibilidad, pues no encontró mejorías en la altura de los saltos. Ya en cuanto a la flexibilidad, lo anterior es en cuanto a la potencia o la altura de los saltos. Ya en cuanto a la flexibilidad, vamos a encontrar que el foam roller mejora la flexibilidad en las técnicas de sit and reach y elevación de pierna recta. El grupo FNP mejora también la flexibilidad en el test de sit and reach y en elevación de pierna derecha, más no en la elevación de pierna izquierda. Y en el grupo control vamos a ver que hubo una mejoría en el test sit and reach, pero en los test de elevación de pierna derecha e izquierda hubo una disminución de esa flexibilidad o esa movilidad de cadera. Por último, la evaluación electromiográfica, que nos ayuda a determinar cuál es el nivel de activación de esos músculos bíceps femoral y semitendinoso de la musculatura isquiosural, nos da un valor numérico. Ese valor numérico para nosotros es bastante interesante. ¿Por qué? Porque nos dice que el grupo FNP tuvo una disminución de la activación de esa musculatura después de la intervención. La barra naranja me muestra el pretest y la barra verde me muestra el posttest. Es decir, que los músculos isquiosurales se activaron en menor medida, mientras que en el grupo control pasó lo contrario. En el grupo post-test hubo un aumento de la contracción muscular. ¿Eso a qué me lleva? A que la flexibilidad o los métodos de entrenamiento de la flexibilidad, especialmente el método FNP, me va a generar o va a ayudar a que el músculo necesite menos capacidad de contracción para realizar una fuerza explosiva.
Como conclusiones encontramos que no hay ninguna significancia estadística entre la edad cronológica y la edad deportiva. El porcentaje de grasa tiene más influencia sobre la altura de los saltos que sobre la misma flexibilidad. El foam roller mejora la altura de los saltos que utilizan energía elástica del músculo como el CMJ Balakov, y las técnicas foam roller y FNP mejoran significativamente los valores de electromiografía en los músculos isquiosurales. A futuro esperamos poder hacer más investigaciones con un aumento en los porcentajes o en el volumen de trabajo del entrenamiento de la flexibilidad, y ojalá podamos seguir continuando con investigaciones acerca del foam roller y la técnica FNP en otras disciplinas deportivas. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias.